Bienvenidos a este segundo episodio del XR DevFest Podcast. Esta vez va a ser un poquito más diferente al primero que tuvimos, pero bueno, empezamos presentando al equipo. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, aquí andamos con un poquillo de calor, aquí en Madrid, pero bien. Bueno, pero seguís ¿en qué fase, no? Esto ya es todo tan difícil, necesitamos ecuaciones para saber en las fases en las que estamos. Sí, sí, yo creo que nosotros de momento estamos normales, pero por el camino que vamos empezaremos otra vez dentro de poco fases, volveremos a fase uno, seguramente, como todos. Sí, nuevos normales, ¿no? Hay que Sí, decirlo así. nuevos normales, Sí. exacto. ¿Qué tal, Andreu? Me coges haciendo la ecuación. Estoy pensando. Porque si Alejandro está en normalidad nueva, tú estás en fase, creo, 2 plus y yo estoy confinado desde las 4 de la tarde, pero un confinamiento que no es confinamiento absoluto, sino es más uno. Menos mal que bueno, que tenemos a Ana, a la cual vas a presentar ahora, que creo que están un poquito mejor que nosotros. ¿Puede ser? Adelante. Bueno, como os he dicho antes, este episodio va a ser un poquito más diferente. Tenemos a una invitada, pues bueno, especial. A mí me hace mucha ilusión, luego os contaré por qué. Os queremos presentar a Ana Serrano. ¿Qué tal estás, Ana? Hola, ¿qué tal? Sí, yo bien aquí en Alemania sin fases, por suerte. Y yo tengo la suerte de que estoy en no, iba a decir pueblo, no es un pueblo, pero en una ciudad un poquito más pequeña y han tenido muy poquitos casos y la verdad es que aquí estamos bastante relajados. Hay medidas, sobre todo en la universidad, pues todo el mundo con mascarilla, por supuesto, gel hidroalcohólico en las entradas y demás, pero en general, pues por la calle además, como no hay mucha aglomeración, pues la gente va bastante tranquila. O sea que yo por aquí bien. Bueno, pues a ver qué tal, ¿no? Va todo eso. Bueno, te queremos dar la bienvenida y sobre todo muchas gracias, ¿no? Por estar aquí. La verdad es que, como os decía, me hace bastante ilusión, ¿no? Porque la primera invitada, pues, es una mujer que se dedica al tema de las realidades inmersivas y también desde un enfoque de investigación, ¿no? Porque, bueno, ella nos va a contar, no quiero hacer mucho spoiler de lo que nos va a contar ella de toda su experiencia, pero bueno, también me hace ilusión porque la conocí en el Woman Tech Maker Zaragoza, que la invitamos como ponente. Ha estudiado, bueno, ya ha estado en el I3A, que es el Instituto de Investigación e Ingeniería de Aragón, ¿sabéis? Una siempre barre para casa. Ha ganado un montón de premios, que es que luego es alucinante. Y hay una frase que me hace mucha gracia y que me gustó mucho de ella, que se define como que no tiene talentos especiales, ¿no? Pero soy irracionalmente persistente, ¿no? Veréis con toda esa experiencia que tiene que, hombre, talento tiene la chica, todo hay que decirlo, ¿no? Y bueno, la verdad es que, como os he dicho antes, no podemos hacer spoilers de ella porque nos tiene que contar cosas bastante interesantes, ¿no? Sus investigaciones se centran en estudiar el comportamiento de los usuarios en realidades virtuales y crear algoritmos para así mejorar las experiencias. ¿Vale? Dicho así, me parece como un titular súper interesante y emocionante en todo lo que nos va a contar. ¿Cómo empezaste con esto de la realidad virtual o qué es lo que no sé, te motivó a estar en estos campos? Pues la verdad es que al principio me gustaría decir que empecé pues porque empecé a jugar a videojuegos y ver contenido y me interesó, pero no fue así, por desgracia. Empezó por una estancia que hicimos en 2016 en la Universidad de Stanford, mi director de tesis, Diego Gutiérrez y yo. Y en este grupo de investigación en el que estuvimos, ellos trabajaban sobre todo temas de displays, de óptica, de cómo hacer los dispositivos de realidad virtual más pequeños, mejorar temas de resolución, temas de hardware en general. Pero ellos querían empezar también a trabajar y a moverse un poco en temas de percepción y de estudiar cómo, pues está muy bien mejorar el hardware, ¿no? Pero también es importante saber verlo desde un punto de vista del usuario, cómo perciben los usuarios las cosas, cómo se van a comportar en estos entornos. Entonces, como ellos querían empezar a trabajar en esto y nosotros ya teníamos un poquito de experiencia en temas de percepción, no en realidad virtual, pero en otros campos, pues ahí empezamos a trabajar con ellos en todo esto de intentar ver cómo se comportan los usuarios, cómo se mueven, qué cosas atraen su atención, todo este tipo de cosas de en general estudiar pues como el comportamiento, digamos, del usuario en entornos inmersivos. Entonces así empezamos y hemos hecho diferentes trabajos con ellos, con otros colaboradores y hasta hoy que seguimos trabajando temas de este estilo. ¿Puedo pedir una coletilla? Venga, va.
Ana, este dato no lo sabía o no lo había leído correctamente en tu biografía. ¿Estuviste en Stanford entonces haciendo parte de tu tesis internacional? Sí, 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 estuve allí un verano y bueno, en general durante la tesis he tenido la suerte de haber podido tener mucha movilidad, entonces tuve la suerte de poder estar en Stanford unos meses, también estuve trabajando unos meses en Adobe Research en Estados Unidos, que también me parece una experiencia muy interesante porque todas mis estancias y la mayoría de mi experiencia ha sido más académica, ¿no? Entonces poder estar trabajando unos meses en una empresa puntera como es Adobe, la verdad es que estuvo muy bien también. Entonces, sí, yo creo que he tenido bastante movilidad durante la tesis. Me ha hecho curiosidad ahora cuando lo comentaba Cintia, porque ¿trabajaste en el Hive, allí en Stanford? ¿En el ¿Trabajaste Hive? en el Hive, aquella máquina gigantesca que tienen llena de pantallas? ¿No fuiste nunca? No, Vaya. no pude estar Ahora ahí. viene Cintia cuando se ríe porque es la sección de batallitas tempranas. No pienso entrar, ya lo sé, lo siento. Pero es que, fíjate que esto no estaba preparado, ¿eh? Allí en Stanford tienen un sistema de pantalla gigantesco. Creo que ahora la última versión tiene 80 pantallas que están juntas, como si fuera un video wall gigantesco. Y allí hacen enlaces de esas pantallas con interacciones como de realidad virtual y realidad aumentada. Ahí no llegaste a estar. No, pero sí que estuve, o sea, no allí, pero sí que he estado en un tipo de entorno de realidad virtual de ese estilo con un montón de pantallas enlazadas en En una San Diego, universidad en Austria. en Austria, En Austria. en Que un cave, me lo enseñaron. en un cave. Un cave, Sí, en un cave, en un exacto, cave. sí, sí. Pues allí en Sí. Stanford no es un cave lo que tienen, es otra instancia que tiene el nombre de Hive y es gigantesco, lo lleva un personaje muy curioso, lo digo porque sí, por casualidad habías conocido, que se llama Brian Tempero, lo estoy buscando en mi base de datos. Y ahora, Claudia, sí que te apunto a ti y apunto a Alejandro, porque la próxima vez que vayamos a California, que vamos a volver, como hemos estado los tres y ahora los cuatro, os llevaré a ver Hive en Stanford, que es impresionante. Es un Liquid Galaxy de los míos, pero gigantesco. Y además esto lo suelto, ¿eh? Hay un ejemplo de cuando hablamos de aplicaciones de realidad virtual, que quizá vosotros todos me habéis oído hablar, que lo vi allí en el Hive en Stanford y me quedé frito porque me lo explicaron llorando y era brutal. Y lo voy a explicar en 30 segundos y es como si hiciéramos programa y después vuelvo a pasar la batuta. Pero me explicaban que habían traído a padres, sabéis que allí en Estados Unidos hay mucha gente que tiene mucho dinero, Stanford en este caso tiene pasta, y hace mucho tema para la comunidad, ¿no? Para la gente que tiene menos recursos, ¿no? Entonces traían a gente que eran más necesitados, que no tenían buenos servicios médicos, que allí es fácil, y entonces había una experiencia de unos padres que a su hijo muy, muy pequeñito le iban a operar del corazón, ¿vale? Entonces a esta madre y a este padre estaban súper nerviosos de cómo iba a ser esto, qué le iba a pasar a su hijo, porque le iban a hacer una operación de corazón abierto, ¿no? Entonces la gente de Hive, junto con gente de Displays de Stanford, lo que hicieron en su montaje, que hicieron el corazón, lo sacaron de unos MRIs, o sea, escanearon el corazón de su hijo con unos escáneres y lo pusieron en realidad virtual con unas gafas a la mujer y con todo un montón de familiares que lo veían en las pantallas estas gigantescas del Hive, y vino cirujano y les hizo la operación en directo allí como lo iba a hacer después con su corazón, con el niño. Entonces los padres se quedaron absolutamente mucho más relajados porque ya habían visto la profesionalidad, cómo lo preparaban todo, vamos a cortar por aquí, vamos a entrar por aquí, y eso se veía en las pantallas grandes del Hive, que ahora las buscaré y os las enseñaré, y es una de las cosas más bestias que he visto nunca como aplicación real, como lo que hiciste tú, Cintia, en su momento con los de cirugía. Pues eso lo vi, a mí me enseñaron fotos, yo no estuve en la ocasión, pero me lo explicaban cómo lo hicieron, estas cosas que te llegan al corazón y dices, porra, qué bonito, qué parte social, la aplicación de la técnica y tal. Y me callo, continúa, perdón. Sí. Continúa con la presentación. No, la verdad es que a mí me parece muy interesante porque siempre estamos hablando de hardware, ¿sabes? En estas tecnologías, hardware. Y se nos olvida mucho la experiencia, tanto la experiencia más emocional como la que ha explicado Andreu, como lo que está investigando Ana, que es, bueno, es que la experiencia del usuario es primordial, porque si no tenemos una buena experiencia, perdemos al usuario. ¿Vale? Achaca pues este juego o esta experiencia pues no me gusta, o es decir, hay un punto que falla, ¿no? Y abandonan y vamos, perdemos al usuario. A mí me parece súper interesante que, jolín, es que nos salgamos un poco del hardware, ¿no? ¿Tú qué opinas, Alejandro, de esto? Sí, sobre todo, y eso sí que es verdad, al final si aquí perdemos al usuario en cualquier experiencia y más ahora que estamos empezando, al final
no avanzamos. Y es lo que lleva pasando unos años. Al final no hay ningún killer application que funcione bien, un poco referente también a lo que nos va a contar ahora Ana. O sea, hay ninguna aplicación que enganche lo suficiente a nivel de usuario, de visibilidad y demás, como para que sigamos haciéndolo. Y hay una de ellas que es muy buena y seguramente es un buen ejemplo que Ana conoce, el Beat Saber, que al final es un juego muy sencillo que únicamente se centra en, o sea, te tienes que centrar en lo que vas a hacer, no puedes hacer otra cosa. Entonces esas cosas son muy buenas para los usuarios. Entonces, a ver ahora qué nos cuenta Ana, pero seguro que es muy interesante y que a la gente le interesará mucho saber porque es algo importante. Sí. Venga, vea, pregunta de trivial. ¿Recordáis la primera aplicación VR que probasteis en vuestra vida? Yo No, sí que la recuerdo. a mí me vas a hacer quedar mal. Y la recuerdo porque además me pareció tan curiosa que se la puse también a mi padre y flipaba. En realidad es una cosa muy... O sea, no es ninguna aplicación interactiva, era simplemente un corto que se llama Invasión, que es de 2016, creo ya, y es un corto un poco raro. Es un conejito que está por ahí corriendo, estás mirando el conejito, de repente aparecen unos aliens, y bueno, es curioso. Y la verdad es que me impactó mucho la primera vez que lo vi porque, bueno, yo ya os contaré después que sobre todo me centro mucho, o una parte de la que nos estamos centrando mucho es contenido cinematográfico, y me impactó mucho, me pareció un corto muy acertado porque tú como usuario no eres un agente externo, el conejito te mira, o sea, tú eres un ente dentro del vídeo. Y eso es muy importante de cara a la inversión y de cara a sentirte parte de la experiencia, ¿no? Entonces me impactó muchísimo pues formar parte de la historia, ¿no? Entonces por eso me acuerdo. Andreu, ¿te acuerdas? Es que a mí me vais a hacer quedar mal siempre. Esto lo hace aposta, Cintia, estoy seguro. Yo en el año 91 ya traje realidad aumentada, la realidad virtual a España, que todavía algunos no habían nacido, creo. Puede ser. Me pasó a 3 pueblos. En el año 91, que era director técnico de la Casa Commodore en España, trajimos las primeras máquinas para arcade que existían en el mundo, que se hacían en Inglaterra y se llamaban Virtuality, y las trajimos a España. Creo que mi vídeo se ha quedado freeze, espero que el audio se oiga. Y las trajimos a España y eran unos arcades que se ponían, la resolución era increíble, tenía 640 x 480 y 16 colores, pero ya llevaba cascos, ya llevaba plataforma, podías caminar, y eso se introdujo en muchos arcades en España. Virtuality se llamaba, funcionaba con el ordenador Commodore Amiga, que era el jefe de producto. Cintia, ¿cuál fue tu primero? Casi nada. Es decir, yo ahora no puedo decir cuál fue mi primera experiencia. Te he avisado que me vas a hacer dejarme quedar mal. Claro, Ana me habla de la motivación y tú pues siempre con la batallita que te quedas, dices, Andreu, llevamos varios años de amistad y esto no lo sabía, ¿sabes? ¿Esta no me la habías oído todavía? No, No. yo tampoco. Joder. Yo tampoco. Pero eso lo digo siempre, vosotros vais a tener mucha más experiencia que yo porque habéis comenzado más temprano. Venga, va, ¿cuál fue la tuya primera? Nada, yo no puedo presumir porque estoy segura que mi primera experiencia fue la montaña rusa, ¿sabes? Es decir, sex appeal cero. Probar la montaña rusa, que era lo típico que todo el mundo hacía, y el tour con dinosaurios. Ya ves tú que además recuerdo las Oculus que probé, que fue el tour, que ibas tú sentadito viendo dinosaurios y decías tú, pues vale, porque he probado las Oculus, pero claro, esto ya hace ya bastantes años. No hemos mejorado mucho, todo que decirlo, pero es lo que hay. ¿Y tú, Alejandro? Yo iba a decir exactamente lo mismo que tú, porque yo creo que más o menos empezamos a la par. O sea, al final la experiencia fue un poco menos excitante y motivadora. Pero sí, o sea, con las de K1, típica aplicación de la montaña rusa, y la casa que había de Italia, que era, creo, que entrabas y podías entrar dentro de la casa moviéndote, o sea, estando sentado, pero te movías con los mandos y tal. Pero no, o sea, con el teclado era lo que te podías mover. Y no es tan apasionante como la de Andreu. Lo siento. Dejadme un segundo porque ahora mismo no lo estáis viendo vosotros en pantalla, pero en pantalla en el vídeo se está viendo un Virtuality, y cuando tengáis la ocasión después de ver el vídeo veréis que es eso, pues un arcade, ¿no? La gente está sentada en una especie de sofá como si fuera futurístico, tiene un mando, un joystick en la mano y tiene unos cascos que en este caso van colgados por cable, y le sale además máquina de humo por detrás, sale como humo muy futurístico. Había 4 o 5 versiones de la máquina y se vendieron bastante bien. Lo que pasa es que, bueno, el ordenador Commodore Amiga empezó a ir a la baja a partir del año 93 y eso duró 4 o 5 años, no más. Continuemos. Pues nos habla Andreu del año 91, ¿no? Y esto lo quiero ligar con un pensamiento, ¿no? Y una pregunta que todos los años escuchamos dos frases. Una que dice,
¿la realidad virtual ha llegado para quedarse? ¿O la de este es el año de la realidad virtual, que siempre lo dicen? Pero también a la par dicen, la VR está acabada, ¿no? Es como una contradicción, no sé, que llevamos 20 años con esa contradicción. No sé, ¿cuál es tu opinión, Ana? Tú que estás ahí investigando, ¿cómo ves el estado del arte de estas tecnologías? Yo creo, en mi opinión, lo que va a ser clave para que se quede es la generación de contenido. Y sé que barro un poco para casa, ¿no? Pero me explico. El hardware yo creo que a día de hoy, por supuesto, se puede mejorar, pero yo creo que ya está depurado hasta un punto y está ya en unos precios pues que el consumidor puede acceder a él. Y además se están haciendo muchísimos avances, hay mucho interés tanto por empresas como por la comunidad científica. Y yo creo que el hardware, pues poco a poco irá avanzando y llegaremos a un punto que será pues muy cómodo, será barato y será potente y estará muy bien. Creo que va a depender en muchísima medida de si aprendemos a encontrar qué contenido es el contenido que solo podemos explicar o solo podemos realizar en realidad virtual. Porque, por ejemplo, ahora una de las cosas que veo yo mucho es que hay muchísimos videojuegos portados a realidad virtual que simplemente es el mismo videojuego, pero con un casco de realidad virtual. Y yo como usuario hay muchas veces que me da pereza porque digo, jolín, qué pereza, ¿no? Estar con el casco cuando lo podría estar jugando en una pantalla. Creo que es importante, como comentaba, creo que lo hablábamos antes con Alejandro, encontrar aquellas cosas que, por ejemplo, hay un juego que se llama Beat Saber, ¿no? Que comentábamos antes, que es muy sencillo, simplemente son unas cajitas que te vienen y al ritmo de la música tú las tienes que ir rompiendo con unos sables de luz. Es un juego muy sencillo, pero es un juego que tiene ese componente interactivo, ese componente de inmersión, ese componente de explotar pues la profundidad de las cosas que se van acercando, ese componente de que te puedes ir moviendo para esquivar unas paredes que vienen y tal. Es un tipo de juego que está pensado para realidad virtual. No es he cogido mi juego y ahora lo tienes en realidad virtual. Es un juego para realidad virtual. Y yo, por lo menos como usuario, noto muchísimo la diferencia cuando es un contenido realmente pensado y diseñado para esto o cuando es simplemente contenido que se ha aportado. Y yo creo que es muy importante que que a los usuarios les llegue pues, contenido que realmente digan, madre mía, qué pasada, y esto no lo podía hacer antes con mi ordenador, ¿no? Entonces yo creo que en gran medida va a depender de eso. Houston tenemos un es mi problema. opinión, pero... Houston tenemos un problema ahí y después cuando toque el momento salseo, noticias del final, que queremos el comentario de Magic Leap otra vez, como lo hicimos en el primer programa, y es una lástima la de pasta que se han dejado esta gente intentando hacer contenidos y poniendo al mercado sobreexcitado que vamos a tener cosas fantásticas y maravillosas y ¡puff! Otro pinchazo más en la lista. Solo como comentario. ¿Me dejas hacer otra microinterrupción? Sí. Venga, va. No lo veis, pero sale en pantalla, lo digo para recuperar lo de antes y porque tiene que ver con lo que estaba comentando Ana de los contenidos, ¿no? Ahora que va en pantalla está saliendo el Hive de Stanford, que es este sistema, ya os digo, multipantallas, ahora estoy contando. Tienen 5, 2, 4, 6, 8. Hay 40 pantallas de 40 pulgadas, o sea que es un aparato que da 15 metros por 5 metros. Y entonces ahí pueden poner cualquier tipo de displays. Es como si fuera un video wall, pero mucho más avanzado. Como los Liquid Galaxy que trabajo yo, diferente. Y entonces está viendo precisamente la operación, una de las operaciones que os digo de corazón, ¿no? Y se ve como exactamente lo mismo que enseñabas tú con HoloLens, ¿no? Se ve cómo está la persona con unos cascos de VR en este caso y está el cirujano está operando con un simulador hecho ad hoc sobre el corazón de esto, ¿no? Entonces, claro, ahí ves técnica, ves esto del Hive, que al fin y al cabo son unas pantallas, aunque el día que lo podamos ver, os lo prometo, os enseñaré la parte de atrás. La de racks que tienen para controlar todo eso es impresionante, el hierro que hay detrás, porque las pantallas es lo de menos, es la cantidad de hierro, de servers que tienen para poder hacer muchas cosas. Y lo que os decía, el hardware no es lo importante, como apuntaba Ana, sino en este caso es eso, ¿no? Es que es una experiencia que la ves, ahora estás viendo que operan el corazón, pero cuando te pones, y en esto que os explico, que había el padre y la madre allí con los cascos y que el doctor operaba y que veía cómo iba a hacer la operación a su niño y la gente lloraba y se llevan a eso, es cuando te das cuenta de, volvemos a lo mismo, Ana, que este mercado no evoluciona si no somos capaces de sacar contenidos y de hacer cosas así. Y ya estamos otra vez en pantalla todos y continuamos con el guión. Sí, la verdad es que a mí me parece, coincido totalmente, porque muchas de las charlas que he dado se centran en la calidad de los contenidos y es el gran reto.
A nivel personal, cuando estaba con estas tecnologías, tardé 2 años en encontrar la utilidad de lo que buscaba, ¿no? Y al final, viendo papers, dices, jo, es que los resultados muestran que se pueden hacer cosas que ayuden a las personas con datos y utilizando. Pero es que ahí está el reto, ¿no? No hacer copycats, que hay un montón de copycats de, pues, esta aplicación funciona, pues replicamos, ¿no? Y creo que muchas veces cuando se falla en empresas que al final tienen que cerrar y demás es porque su modelo es hacer lo que tú comentabas un poco, ¿no? De trasladar un juego a realidad virtual o realidades inmersivas, ¿no? Dice, pero es que no me está aportando nada más que un hardware adicional que no sé, hay que darle una vuelta, ¿no? Y bueno, Andreu, no sé si tenías tú también, Ana nos ha comentado que está ahora mismo en Alemania. Yo creo que hay una Sí, pero batallita, ¿no? voy a ser, como ya llevo varias, voy a intentar ser sintético. Y es que tú estás en Alemania, Ana. Yo he trabajado mucho en Alemania por muchas razones. He asistido a un montón de ferias. He trabajado tenido oficina en Frankfurt y en Braunschweig, puesto que os decía antes de mi trabajo en la época, hace muchos años ya de Commodore. Y después he ido pues, a 1000 ferias continuamente. Cada año he ido mucho a Alemania. Y entonces, en Alemania, y además he tenido relaciones con bastantes instituciones educativas y universidades, porque he trabajado con muchos proyectos de dinero europeo y están allí metidos, Fraunhofer y llámalo la Max Planck, donde estás tú, todas, ¿no? Entonces eso es lo que quiero explicar, que en Alemania no tiene nada que ver la investigación con lo que hay en España, o sea, ¿no? Allí tienes que estar súper contento. Imagino que tendrás ganas de volver a España algún día, pero sabes que aquí no hay el mismo panorama que hay allí, ¿no? Allí te dejan hacer cosas y tienen recursos. ¿De que sí? ¿Puedes explicarnos un poquito eso cómo está? Sí, sí, y bueno, no solo en Alemania, también he tenido la suerte de estar en alguna institución en Estados Unidos y la verdad es que los recursos pues son muy diferentes. O sea, yo me acuerdo de estar en España, necesitar un dispositivo que valía 1.000 euros y como en ese momento estábamos en vacas flacas, era pues relativamente complicado de conseguir y cuando me fui a Stanford los tenían ahí tirados en una caja que tenían 10, 15, 20 y decían, sí, tú coge. ¿No? Entonces, sí que hay una diferencia de recursos importante, no solo de recursos materiales, sino también de cómo se trata o de cómo se le aporta una estabilidad o unos recursos al personal investigador que en España pues, son difíciles, si no imposibles, de conseguir. Yo tengo una idea así generalista, ¿no? O sea, en Estados Unidos, esta experiencia que tienes de Stanford y alguna universidad más que pasas por allí, hay una cosa muy curiosa. Tú te pasas por la universidad y está llena de plaquitas. ¿Vale? Tú te vas al edificio de Computer Science de Stanford y en la puerta hay una placa de metal que pone esto lo ha pagado Bill Gates. Es así, ¿eh? Cuando veáis lo veáis, os lo enseño, ¿eh? Este edificio lo ha pagado Bill Gates. Lo mismo pasa en el MIT, en el Media Lab, la puerta pone esto lo ha pagado Bill Gates de su bolsillo. Lo ha pagado el edificio y ha pagado el mantenimiento para toda la vida. Para toda la vida. En Stanford, en Estados Unidos en general, en estas macrouniversidades, el dinero no viene del Estado, viene de las empresas que se meten ahí dentro. Y Qualcomm tiene un super laboratorio, Intel tiene otro super laboratorio y tienen a los doctorandos y a los profesores pagados y los estudiantes pagando también mucho dinero por estudiar allí, ¿no? En Alemania es algo diferente, ¿no? Y corrígeme si me equivoco, Ana. En Alemania es más porque en Alemania hacen lo que en España somos también bastante capaces de hacer muchas veces, y es tener desde el principio, momento cero, claro que la universidad tiene que hacer una transferencia tecnológica a la industria, ¿no? Entonces en Alemania permanentemente se está en contacto directo con la industria y todo lo que se hace allí es para que eso en un momento salga al mercado. Y la industria necesita algo y la universidad investiga en ese algo para que lo tenga la industria. En España no hacemos eso. Sí, en Alemania es verdad que también es que se da ese tejido industrial que igual en España nos falta, ¿no? Al final es una pescadilla que se muerde la cola. Claro. Como falta tejido industrial, no hay inversión de empresa privada en investigación y pues como no hay inversión, pues no hay investigación y al final pues no sale dinero de ninguna parte, ¿no? Sí que es verdad que yo he de romper una lanza a favor de la ciencia básica, además de la ciencia aplicada, ¿no? Porque al final si no hay ciencia básica no hay ciencia aplicada, como que digo, ¿no? Para poder llegar a la transferencia hay que hacer también ciencia básica, pero sí que es verdad que idealmente si existiese ese loop, ese invertir en investigación para que luego la investigación produzca, sí que es verdad que igual seríamos capaces de tener un poquito más de inversión, de tener un poquito más de investigación en general en España, sí. Es lo que tiene, pero bueno. Cintia, continuemos con el guión. Sí, bueno, una de las cosas, bueno, a mí me llamó mucho la atención en estos momentos Ana, porque sí que es cierto que se ha llevado un premio hace muy poquito, ¿no? Que le dieron el premio a mejor tesis doctoral
a nivel de Europa, ¿no? En Eurographics este año. Y bueno, también pues leímos de ella que había tenido un fellowship en Adobe, que Nvidia, ¿no? Que, es decir, con lo joven que eres tienes un montón de premios, de reconocimientos. Y me pregunto qué estás consiguiendo gracias a todo esto. Es decir, va un poco también ligado a lo que estábamos hablando un poco de las diferencias de España, ¿no? Y otros países europeos. ¿Crees que todos estos reconocimientos te están impulsando a tu carrera profesional? ¿No hubiera sido así si no los hubieras tenido? ¿O cómo es tu percepción? Yo creo que sí que me está ayudando sobre todo a darme visibilidad internacional. Yo creo que sin haber tenido ningún reconocimiento también hubiese tenido, sobre todo es parte de la labor de investigadora, pues por un lado está la divulgación, por otro lado está la investigación, bueno, hay como muchos frentes, por otro lado está el frente de pues, hacer networking y las conferencias, hablar con la gente, que a veces resulta muy duro, pero es lo que toca hacer, ¿no? Sobre todo si quieres pues, conocer gente de otros campos, buscar relaciones interesantes, tener colaboradores internacionales, es lo que toca. Sí que es verdad que con estos premios, pues quieras que no, pues la comunidad te empieza a ver y se empieza a interesar por lo que haces y a decir, jolín, esta chica algo estará haciendo bien, ¿no? O algo estarán haciendo bien en el laboratorio este de Zaragoza que les están dando premios. Entonces sí que es verdad que pues sirven bastante, ¿no? A la hora de tener un poco más de visibilidad, tanto a mí como investigadora como al grupo y a todo lo que hacemos en la universidad. Yo creo que en ese sentido la verdad es que está bastante bien. Sí, sí, porque además has dicho que vas a tener vas a estar bastante tiempo, un par de años, ¿no? En Alemania, y supongo que eso ya te va a abrir unas puertas, bueno, pues bastante interesantes, ¿no? Ahora sí nos puedes hablar un poco más de cuál es tu trabajo del día a día, o más centrado en tu investigación, todas las conclusiones que has sacado durante este tiempo. ¿Queréis que os cuente del día a día de qué vengo y me siento en mi ordenador? ¿O queréis que os cuente un poquito las cosas que estudiamos y las cosas que trabajamos? ¿Pasamos ya a eso? Vale. Sí. Vale. Sobre todo, como os decía antes, nosotros nos centramos en estudio del comportamiento y atención de los usuarios en realidad virtual. Por todo esto que hablábamos, ¿no? Porque, bueno, nosotros creemos que es importante pues, saber qué es lo que espera el usuario, qué va a hacer para poder amoldar un poco la experiencia o crearla para el usuario. Entonces, en este sentido, en realidad, yo hablo de la realidad virtual porque es lo que manejo más, pero en realidad todas las realidades inmersivas son un medio creativo nuevo con muchísimo potencial, pero al igual que a mí me gusta hacer la analogía cuando apareció la televisión. Cuando apareció la televisión, pues la gente no sabía muy bien qué esperar ni qué mostrar por la televisión, ¿no? Entonces, igual que el lenguaje cinematográfico, el lenguaje de la televisión ha ido evolucionando hasta lo que conocemos hoy en día, pues la idea o la esperanza es que pase lo mismo con el lenguaje en entornos inmersivos. Entonces, hablo mucho de cinematografía porque me parece un ejemplo muy claro. En medios tradicionales hay un lenguaje ya establecido que no ha salido de la nada. Desde las primeras películas que se filmaron de los hermanos Lumière con los obreros saliendo de la fábrica, hasta películas hoy en día como, pues, yo qué sé, por ejemplo, Origen, que tiene un montón de cortes, tiene un montón de escenas así muy raras, ha habido una evolución de ese lenguaje, ¿no? Todo esto, al final, se consigue en medios tradicionales porque los creadores de contenido se pueden apoyar en varias técnicas, por ejemplo, hay recursos claros que siempre están ahí, cambios y movimientos de la cámara, zooms, este tipo de cosas que siempre vemos en las películas, ¿no? Y ahora viene el problema. Esto es muchísimo más difícil de llevar a cabo en una experiencia interactiva en realidad virtual, porque al final, o en realidades inmersivas, ¿no? Porque al final es el espectador el que pues, está creando su propia experiencia. Tiene un control de la cámara pues, total o parcial y, bueno, y no está claro qué implicaciones va a tener esto en una narrativa que se quiera transmitir. Siempre pongo un ejemplo que, pues, yo que sé, a mí me parece muy claro, que es, si yo estoy viendo una película de miedo, no me está dando solo miedo porque hay un bicho feo, me está dando miedo pues porque el director ha sabido crear esa tensión, de ahora pasa una sombra por detrás, ahora hago un plano así un poco extraño que no veo lo que hay detrás de la puerta. Claro, si la sombra está pasando por detrás en una dirección, pero yo, como tengo mi casco de realidad virtual, estoy mirando en otra dirección,
ahí no hay tensión ni nada, ¿no? O sea, es difícil o hay que adaptar cómo contamos historias, cómo se cuentan estas historias, mientras que le podemos dar, mientras le damos al usuario este componente activo. Y entonces lo que hacemos nosotros tratamos de estudiar, por un lado, qué características visuales pueden más llamar la atención en una escena, o sea, dado una escena 360, ¿no? Que hay muchas cosas para mirar, si hay pues cierto tipo de cosas, que las hay, por ejemplo, es sabido que normalmente cuando estamos en la vida real también pasa, ¿no? Nos tiende a llamar la atención por los puntos de fuga, por dónde podríamos huir si nos vienen a asesinar, como bien dice. Y también nos llama mucho la atención las personas. Si hay una persona en un escenario, es bastante probable que acabemos mirando a esa persona, ¿no? Pues nosotros, aparte de estas asunciones más básicas, pues intentamos estudiar composiciones de escena que puedan guiar la atención de los usuarios o cómo, qué tipo de características visuales llaman más la atención. Acabo de pinchar esta imagen que tenemos preparada sobre este punto que comentas ahora, Ana, que decías cómo hacéis para que los usuarios centren su imagen, su visión en un punto concreto de la RV o en otro, ¿no? O sea, explica un poquito esa imagen. Esta es la imagen, ¿no? No el vídeo, es como no lo estoy viendo. No la estáis viendo, pero créeme que es la imagen que nos has dado, perdóname, es un tema de producción. Se ven las dos partes separadas, arriba atención de los usuarios justo después de un corte en RV y atención de los usuarios pocos segundos después. Si quieres explicarla. Sí, esto es una parte también de nuestro trabajo, que es que estudiamos cómo afectan diferentes técnicas cinematográficas, en este caso cortes cinematográficos, en el comportamiento de los usuarios. En este ejemplo que veis aquí, esto es de una película que se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama la película, es un documental de Obama, de la cinematográfica Félix and Paul, que trabajamos con ellos. Y lo que estáis viendo arriba, básicamente, es justo después de un corte, hay un corte a esta sala en la que hay, veis arriba en la esquinita R cuadrado en verde, un podio. Y se supone que la intención del creador de contenido era que los usuarios mirasen a ese podio. Todos esos puntitos que veis son diferentes personas donde están mirando en ese momento, ¿no? Entonces, si os fijáis en la parte de arriba, justo después del corte, como además hemos hecho el corte de tal manera que el usuario quede orientado a ese podio, sí que están mirando el podio, conseguido. ¿Qué pasa? Que es un podio y es un poco aburrido y estás en una sala de la Casa Blanca que es muy chula. Entonces, la imagen de abajo, pocos segundos después de haber hecho este corte, ¿no? Ya está todo el mundo totalmente disperso. Entonces, todas estas cosas, hay algunas que son más obvias, otras cosas que son más enreversadas, ¿no? Pero todas estas cosas es bueno saberlas para tener ciertas guías, ¿no? Cuando yo voy a crear mi contenido, cómo hacerlo, ¿no? Si mi intención es que miren al podio, pues los oriento al podio, pero tengo que tener en cuenta que igual 3 segundos después ya lo están mirando. Entonces, si 3 segundos después les digo, fijaos en este cuadrado que hay justo al pie del podio, pues es que ya no van a estar mirando, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? De este tipo de cosas que estudiamos y que creemos que es bueno saber para tener ciertas guías sobre las que apoyar después la creación de contenido. Recuerdo de Alemania con un partner que seguro que conoces bien, que son la gente de Tobii. Con la Tobii, ¿no? Que son los que trabajan, son muy punteros, de los primeros del mundo en este tema de alemanes, en el tema del eye tracking, ¿no? Que tienen los aparatos y los sistemas y el software para estar detectando dónde la gente está mirando las cosas, ¿no? Y tiene centenares de aplicaciones que la gente no se da cuenta, ¿no? En temas de lineales de supermercados, hay tantísimas aplicaciones donde interesa saber dónde está la gente mirando, ¿no? Y obviamente en el mundo de AR y de VR también hay aparatos ahora mismo que tienen cámaras únicamente para estar mirándote a los ojos donde estás dirigiendo tu atención, ¿no? Porque incluso hay una trampita muy antigua, ¿no? Que si tú estás mirando allí, ¿para qué porras tienes que estar renderizando todo el resto, ¿no? Se centra en renderizar la zona del fondo donde estás ahí metido, ¿no? Etcétera, etcétera. Pues sí, me acuerdo de la gente de Tobii. Muy interesante este asunto, y es lo que comenzaba en un principio también Alejandro, ¿no? De que la aplicación de los contenidos, pues no solamente tienen que captar la atención del público, sino que tienen que estar elaborados de una manera profesional, porque también ha habido intentos, ¿no? Ha habido gente que ha hecho producciones y teóricamente buenas y tal, pero no hay ninguna que podamos preguntar a los demás y decir, ¿te acuerdas de una producción de VR que hayas visto y que te haya impactado? Realmente no hay, ¿no? No se ha llegado todavía a ese punto. Sí, yo creo que hay alguna que igual quizás, bueno, esta que os comentaba del documental de Obama no es súper famosa, pero sí que empieza a tener
ya cierta calidad técnica, ¿no? Y la verdad es que esta cinematográfica, Félix and Paul, tienen cosas bastante chulas, tienen también un corto de Blue, del Velociraptor de Jurassic World, y tienen alguna cosita interesante, pero sí que es verdad que todavía no ha habido esa gran producción que digamos, como decías tú, ¿te acuerdas de...? Es verdad que eso falta. Tenemos también, no sé si te va en el guión, otro ejemplo que era un vídeo, no sé si quieres que lo veamos, tiene que ver con esto que comentas. Viene con el siguiente... Lo voy a poner en pantalla, si quieres lo vas explicando. Vale, no sé por dónde va el vídeo, pero bueno, no va a yo ningún lo tengo sitio. aquí. Ahora mismo se ve solamente el entorno quieto y cuando tú me digas yo lo pongo en marcha. Ponlo. Y yo mientras voy hablando, total, como es pues largo. Son 40 segundos, ya va por 2. Vale. Esto, lo que os quería contarles con este vídeo es que todo esto que os estoy contando está muy bien, pero medir este comportamiento es muy complicado. De hecho, en el vídeo lo que vais a ver es una escena estática, aquí ni siquiera es vídeo, y todos esos puntitos con esos cuadrados son gente mirando la escena y el cuadradito es el field of view, el campo de visión que está viendo cada persona. Bueno, tú ves esto y dices, pues, buena suerte sabiendo qué es lo que está pasando, ¿no? Luego, cuando avance un poquito más el vídeo, que no sé por dónde irá, veréis que sale un mapa azul con zonas de calor. Ahí estamos. Entonces, sí que es verdad que es un comportamiento muy errático, muy difícil de ver por sí mismo, pero hay maneras de estudiar este comportamiento, y esto iba ligado con lo siguiente que quería contar sobre lo que hacemos, que es, sobre todo, buscamos maneras de medir este comportamiento. Esta es una manera de medirlo, que son estos mapas de calor de las zonas a las que más ha mirado la gente, porque es imposible o es muy difícil tratar cada persona individualmente, ¿no? Y en general medir este comportamiento no es fácil, y sobre todo no es fácil estudiarlo de una manera sistemática y de una manera donde puedas analizarlo de manera estadística, sistemática y sólida. Entonces, nos centramos mucho en buscar maneras de medir este comportamiento, pues con heurísticas sobre cómo mueven los usuarios la cabeza, que te dicen si el usuario está interesado o no en el contenido, el tiempo que pasa hasta encontrar ciertas regiones de interés, también cómo puede influir el sonido en estas búsquedas de las regiones de interés, estudios de los movimientos oculares y si nos pueden decir algo de lo que está pasando, ¿no? Entonces, gran parte de nuestro trabajo es, en realidad, estudiar maneras de cómo medir este comportamiento, ¿no? Y que no es fácil. Y entonces, a partir de la base de queremos aprender cómo se comportan los usuarios y de la base de vamos a encontrar maneras de medir este comportamiento, pues una vez ya tenemos todo eso, pues ya es cuando pues empezamos a medir gente y empezamos a sacar pues conclusiones o guías para poder facilitar un poco la creación y el desarrollo de contenido. Y a nivel técnico, Ana, solo un segundo, ¿qué tecnología usáis para medir dónde están mirando las personas concretamente? Nosotros, depende mucho, porque ahora en el Max Planck creo que sí que tenemos algún eye tracker de Tobii, pero en Zaragoza no teníamos eye trackers de Tobii, teníamos unos de una empresa que creo que también es alemana, que se llama Pupil Labs, que es muy curioso y está muy bien, porque simplemente te venden un add-on que tú lo compras y te lo pones tú solito en este caso, el HTC Vive, y la verdad es que funciona bastante bien. Es bastante difícil también conseguir buenas precisiones con esto, no por la precisión del hardware en sí, sino porque es muy difícil trabajar con usuarios, porque tú esperas que la gente haga unas cosas y luego hacen otras, que por supuesto no es su culpa, claro. Es la ley máxima, es la ley máxima, y por la cual hay que hacer pruebas de usabilidad y de interface, ¿no? Porque el usuario va a hacer exactamente lo contrario de lo que tú has ideado o que tiene que hacer. Es matemático. Exactamente. Y no es fácil medir, aunque el eye tracker sea bueno, porque pues claro, al final tú tienes un dispositivo de realidad virtual que es más o menos grande, lo llevas un rato puesto y al final, pues quieras que no, te rascas, lo mueves, lo recolocas y adiós la calibración y ya no sabes dónde está mirando nadie, ¿no? Pero bueno, mal que bien, vamos midiendo, vamos tirando. Da un poquito de pena. ¿Os acordáis, Cintia y Alejandro, de estos experimentos que lanzó Google hace unos años, de cuando lanzaron diferentes aparatos y todo el tema 360 y estaban dándole fuerte? Era antes de ARKit y no estaban casi ni con el tango. Y pagaron a bastantes productores para que hicieran producciones, gente de caché, ¿no? Y entonces me acuerdo de ver estos vídeos.
a ver si los localizamos y los ponemos en el pie del vídeo, y explicaban esto, ¿no? Toda esta técnica, por si un cinematógrafo tiene un campo de visión X, ¿no? Que estás trabajando en un landscape de estos grandes de vídeo 16:10 o lo que sea, pero claro, cuando estás en VR, que estamos hablando de que es totalmente inmersivo, ¿no? Esférico casi, podríamos decir, ¿no? Pues se complica millones de veces más, ¿no? O sea que es todo un mundo apasionante, ¿no? Apasionante, sé que trabajáis, muy interesante. Muy bien, Cin, ¿qué más cosas tenemos para comentar a este respecto? No, a mí sí que me gustaría comentar que al final esto es sobre la narrativa, ¿no? Al final es mucho percepción de, bueno, pues del cerebro, es decir, cuando el cerebro es buenísimo encontrando fallos, ¿no? Si va todo bien, no, da por hecho que es que tiene que ser así bien, ¿no? Y también hablo un poco del usuario, da por hecho que tiene que funcionar bien, pero como haya un gap, algo que esté roto de la historia, algo que lo que ha comentado antes Ana, ¿no? De, bueno, pues es que el plano está súper medido para que funcione así, ¿no? Pues es lo que hemos dicho antes, pierdes al usuario, ¿no? Y jolines, creo que nos está dando la importancia que tiene crear estas experiencias, que al final sus investigaciones pueden ser una lista de tips, ¿no? A ver, no es una lista de tips, ¿no? Pero es en plan, vamos a basarnos porque esto está funcionando, ¿no? Para hacer las cosas que funcionen. Así que luego pondremos en la caja de información pues el GitHub de Ana, papers, bueno, también si queréis un poquito abordar más sobre bueno, sus estudios, sus resultados, ¿no? Y Ana, todo lo que nos quieras aportar para compartir con la comunidad, bienvenido sea. De todas formas, Alejandro, creo que tenías una pregunta un poquito específica tú. Sí, además... acércate de nuevo al micro un poquito. Me acerco. Ahora ¿Me oís mejor. ya? Mejor. Sí, vale. Has estado hablando de que tenéis investigado esa parte un poco más, vamos a decir, cinematográfica, donde ya está un poco, o sea, storytelling está más enfocado, tú sabes dónde quieres mirar, dónde debes mirar, etc. Pero no sé si habéis probado con algún contenido más dinámico, algo en donde el usuario no... Pues como estamos hablando de una película, al final el director quiere que mires a un punto donde va a ocurrir la acción, lo tiene que hacer, pero algo más dinámico que esté en constante movimiento. Si habíais probado y si habíais sacado alguna conclusión de ello o puedes contarnos algo. Sí, ese ámbito lo hemos tocado un poquito menos, pero sí que es verdad, pues de nuevo con esta cinematográfica, Félix and Paul, ellos, por ejemplo, tienen producciones de algún espectáculo, como puede ser, por ejemplo, del Circo del Sol. Y sí que es verdad que este tipo de producciones funcionan muy bien porque se acercan muchísimo más a lo que viene siendo pues el espectáculo real o lo que se llama teatro inmersivo, ¿no? Es una experiencia mucho más cercana y, por tanto, como que el usuario ya está más acostumbrado, ¿no? Y es algo que ya no le viene tan de sorpresa. Entonces, sí que es verdad que normalmente este tipo de producciones que igual se acercan más a ciertas experiencias que se dan en la vida real, como puede ser el teatro inmersivo, en este caso los espectáculos como el del Circo del Sol y tal, tienden a funcionar bastante bien pues porque la gente ya sabe qué esperar, ¿no? Es algo que no les viene tan de nuevas. Yeah. Vale, bueno, sí, interesante. O sea, está enfocado a eso, a que al final hay demasiado movimiento y sí, a veces en el circo... O sea, en el cine tú puedes estar mirando un sitio, pero en el circo a lo mejor te aparece por un lado una persona, por otro lado otra, no sabes muy bien dónde mirar, qué hacer. Sí. Entonces, ¿qué experiencia habéis tenido? No, pero genial. Estoy pinchando ahora mismo, le doy Alejandro, Cintia y Ana, para que lo sepáis. He puesto en pantalla un vídeo de unos colegas que hemos traído a nuestros eventos. Ana, nosotros este podcast lo hacemos en base a una experiencia que tenemos ya de 5 años de hacer un evento nacional grande sobre realidades aumentadas y de todo tipo de XR. Se llama además XR Defes, como se llama el nombre de este podcast. Y un partner que hemos tenido varias veces, que son amigos además y que además han hecho su evolución en Silicon Valley, están allí físicamente, son españoles pero están allí, se llaman YBVR y se dedican precisamente al tema de la retransmisión de eventos deportivos. Sobre todo han tenido mucho éxito en la retransmisión de eventos de tenis, ¿no? Y han retransmitido bastantes de los torneos mundiales. Y no sé si os recordaréis que han estado en las charlas nuestras y nos explicaban su experiencia. Y es que es un mundo súper mega complejo el tema del deporte todavía más. Porque si ya es complicado una narrativa y hacerle pensar a la persona dónde tiene que mirar o qué es lo que realmente va a hacer, pues el tema del deporte todavía es más complejo. ¿No? En el tenis quizá se entiende bien porque la pelota va para un lado y para el otro. ¿No? Va bastante asíncrona, ¿no? Parece un chiste, pero es verdad, ¿no? Pero en otros deportes como fútbol, donde estás tú, bueno,
no iba a decir nada. En otros deportes era más complicado que la pelota vaya en cualquier dirección, ¿no? En fin, era un comentario. ¿Qué más? Bueno, Ana, si te gustaría comentarnos algo más sobre tu experiencia o a nivel técnico de lo que estáis investigando. Pues yo creo que ya casi he cubierto como gran parte de lo que quería decir, ¿no? Como resumen un poco, porque antes me he extendido mucho, sobre todo creo que es importante, bueno, ya lo hemos hablado durante todo el podcast, ¿no? Que es importante pues, estudiar este tipo de cosas, crear contenido que realmente tenga esa cosa especial que solo se puede hacer en realidad virtual, ¿no? Que realmente esté pensado para el usuario. Y nada, simplemente, si queréis, os puedo poner algún tipo de ejemplo de esos tips, ¿no? Que decías tú antes, de cosas que son cosas en realidad, son cosas bastante, a ver, son simples. Es simple el mensaje destilado final, ¿no? El camino hasta llegar al mensaje final no es simple. Pero son cosas bastante sencillitas y luego si las piensas en realidad son bastante intuitivas. Por ejemplo, una de las cosas uno de los tips, digamos, que hemos sacado es que normalmente en el contenido cinematográfico por realidad virtual se guía todo mucho o se parametriza todo mucho por regiones de interés. Que se define como, pues, yo por ejemplo tengo una escena pues más o menos con cosas y tal, pero la acción se está dando en un punto en concreto, o yo quiero que los usuarios más o menos estén enfocados en un punto en concreto, es una región de interés, ¿no? Pues por ejemplo, una de las cosas que hemos visto a base de analizar miles de usuarios en diferentes escenas y tal, es que si yo, por ejemplo, tengo una escena en la que no hay ninguna región de interés, o sea, pues puede ser una habitación, pero no hay nada que realmente sea interesante, ¿no? Si yo de esa escena salto a una escena en la que sí hay una región de interés, los usuarios van a prestar muchísimo más atención a esa región de interés que si encadeno todo escenas en las que yo quiero que miren a un sitio, un sitio, un sitio. Si les dejas pues cierto tiempo pues para que exploren un poquito, pues para que vean la escena, para que digan, ah, mira, estoy aquí y tal, luego es muchísimo más fácil retener su atención. Entonces, como igual que si lo piensas en realidad, eso tiene sentido lógico, ¿no? Dices, bueno, si me estás todo el rato obligando a mirar al mismo sitio y a la misma región de atención, me voy a cansar. Pero si les das un poco estos descansos, pues una escena un poco más libre, luego una escena pues con contenido argumental en un sitio en concreto, realmente llama mucho más la atención. Y lo piensas y tiene sentido, ¿no? Pero bueno, nos guiamos también un poquito por eso, por pensar a ver qué tipo de cosas creemos que pueden tener sentido y analizar si realmente es así. Pues igual que este tipo de guía o este tipo de tip, pues así tenemos unas cuantas que pues vamos analizando conforme vamos teniendo más escenas, vamos introduciendo más complejidad visual, vamos introduciendo más complejidad, también más interacción. Entonces cada vez vamos complicando más a ver hasta qué punto podemos ir sacando este tipo de cosas. Muy, muy súper interesante. Sí. Pues si os parece, Zin, controla tú, vamos a pasar al siguiente apartado y que Ana se quede con nosotros, porque vamos a lo que más te gusta a ti, ¿no? A la sección de... ¿Cómo lo llamas? De salseo. 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 Hablar de Sí. noticietas, ¿no? Voy a pinchar una cosa en pantalla. Ping, se dice pinchar, ¿eh? Cuando pasas de un sitio a otro. Ping. Alejandro, se ven unas gafas en perspectiva desde arriba. ¿Por qué tenemos estas gafas aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué noticia es esta? Pues más que nada Facebook, como bien han hecho durante mucho tiempo y fueron los primeros a intentar ver el mercado, están haciendo unas gafas que sean bastante más livianas y más pequeñas que cualquier otra gafa que haya ahora mismo en el mercado. De realidad virtual hablamos. Entonces, no sé, o sea, no sé aquí qué opináis vosotros de que puedan conseguir ellos unas gafas que sean muchísimo más reducidas de tamaño, pero ofrezcan, no vamos a decir que van a tener la misma potencia que unas gafas que al final están conectadas a un ordenador, pero ¿hasta dónde creéis que van a poder llegar con unas gafas tan, vamos a decir, que no sean unas gafas de sol, pero que se parezcan bastante a unas gafas de sol? ¿Hasta dónde, o sea, hasta qué punto de experiencias vamos a poder llegar a hacer? Si vamos a poder solamente tener experiencias de vídeo, como ya nos pasan algunas donde sí que funcionan bien, o vamos a poder tener algunas experiencias también de usuario, de lo que hablábamos antes, algún killer application dentro de estas gafas que enganche a la gente a que las pueda comprar y pueda usarlas. No sé qué opináis de ello. Hagamos un round rápido. Ana, ¿tú qué opinas?
Yo opino que está bastante lejos del mercado y no porque lo opine yo, sino porque además estas gafas se han presentado o se van a presentar este año en SIGGRAPH, que es una de las conferencias o la conferencia más grande del mundo pues, donde se presentan papers y donde se presentan avances científicos en gráficos en general, y ellos mismos lo dicen que todavía está lejos del mercado. Está muy bien como prueba de concepto, es muy curioso porque se hace con una serie de capas ópticas que ellos llaman ópticas de pancake, que cuando lo leía me hacía mucha gracia, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora mismo ellos tienen prototipos que están muy bien como prototipo de investigación, pero está lejos del mercado. Yo creo que sí que va a llegar, no mañana y no el año que viene, pero yo creo que en unos pocos años es bastante posible que tengamos experiencias, igual no completamente de render y tener ahí la potencia de un ordenador, ¿no? Pero creo que al menos vídeo, seguro que en unos pocos años podemos tener este tipo de gafas. Pido turno, 30 segundos solo. Mi opinión, yo estoy por el approach de Magic Leap, que después tocaremos un momento de salseo respecto, porque me parece una tontería ecológica, fijaos lo que os digo, en que tengamos que repetir otra vez en las gafas lo que llevamos todos en el bolsillo. Todo el mundo mundial tiene un superordenador potente en el bolsillo que se llama teléfono móvil. Entonces, a mí me gusta más el approach de Magic Leap. Obviamente sobra el cablecito, ¿vale? Eso tiene que pasarse a un 5G, a un 6G, a un JF, lo que sea. Pero las gafas sí que se tienen que poder conseguir, que sean livianas y pequeñas y que toda la capacidad de proceso esté en el teléfono. Esto Apple lo sabe muy bien y por eso no lanza las Apple Glass todavía, pero no nos adelantemos. Cintia, ¿qué opinas tú? A ver, ya lo hemos hablado, pero ellos también dicen que va a ser a largo plazo, pero también que va a ser un dispositivo de realidad aumentada y virtual de alto rendimiento. Es decir, no sé. Aumentada y virtual, las dos cosas. Uy, eso suena complicado, ¿no? No lo sé, también hablan de que hay otras empresas que lo han intentado, que bueno, que han fracasado. No sé, yo creo que es como, uff, por Dios, saca algo interesante, pero déjate ya del hardware. No sé, sí, va a pasar como a todos, no sé. Sí, estoy ya pesimista. Las aplicaciones. Hacen falta 5 bits, ¿sabes, Alejandro? Sí. Sí, Sí, no está. O sea, está claro que al final lo único que falta aquí es enganchar. Y Apple, o sea, después hablaremos, pero ellos lo hicieron muy bien e incluso lo siguen diciendo ahora que no hay necesidad, y que ellos lo tienen muy claro, de sacar ahora nada mientras el público no tenga necesidad de tenerlo, como hicieron con el Apple Watch. Nadie quería un reloj, ahora todo el mundo necesita un reloj para cualquier cosa. Entonces, ellos mismos lo van diciendo, y aquí Facebook también por una parte está muy bien porque son los primeros que siempre han intentado o sea, estar en la punta de la lanza para sacar siempre, o estar un poco más en esa punta de la lanza y que la gente los mire y se reconozca y demás. Pero no sé, yo comparto lo mismo, o sea, hasta que no haya algo que nos haga comprarnos unas gafas todos en casa para hacer algo, se hace ver películas, ver fútbol, ver lo que sea, es muy difícil que llegue a todo el público. Pero bueno, también vamos evolucionando. Vale. Siguiente pantalla. Vamos a sacar una mujer. Esta te toca a ti, Cin. Explícanos quién es esta señora que tenemos en pantalla. Bueno, pues esta señora es la nueva CEO de Magic Leap. Como sabéis, en el primer episodio hablamos de que, bueno, de que Magic Leap hacía un cambio de B2C a B2B, iban a centrarse en el negocio para empresas y no tanto para cliente, para consumidor final. Y bueno, se iban a acercar un poquito más a lo que es un modelo de negocio como HoloLens. Y que el CEO, pues bueno, con este cambio iban a cambiar de CEO. ¿Y cuál es la sorpresa? Pues que es esta señora, que es Peggy Johnson, que es una ex ejecutiva de Microsoft. ¿No? Suena curioso. ¿Qué puede pasar ahí? Casualidad, ¿no? ¿Qué puede pasar ahí, Alejandro? ¿Qué pasa? ¿Tú crees que pasa algo o no? No sé si se puede decir aquí, pero copia absoluta. O la mayor parte de ello. Copia. Por mi parte, a mi entender, han intentado ir al público general, no han podido y han dicho, vale, vamos a traernos ideas de otras empresas, vamos a unificar ideas y vamos a irnos a un público más industrial. Pero estás diciendo que Microsoft se va a copiar de Magic Leap. No, que Magic Leap se va a copiar en la medida de lo posible de Microsoft. No, pero es que el salseo es otro, tío. El salseo que han dicho esta semana es otro. El salseo es que esto ya lo ha hecho Microsoft antes. Microsoft compró Nokia cuando Nokia empezaba a no valer un pimiento para quedarse las patentes, y después lo que hizo, bueno, o sea, perdón, me he equivocado. Primero metió a un ejecutivo cuando la empresa se iba a tomar por saco. Después los compró. Pues aquí esta señora viene de Microsoft y lo que está diciendo la industria esta semana es que se la avanzadiza para que después venga Microsoft y haga un cheque y diga, a ver, Magic Leap, ¿cuánto dices que costabas antes? 3.000, te doy 300 y vas que te matas. Siguiente, y se lo queden. No sé para qué, por eso, porque HoloLens y Magic Leap cuando se han probado
no hay tanta diferencia, excepto que uno lleva la petaca en un sitio y el otro tal, FOB y lo demás no va a ningún sitio. A ver, yo creo que es más porque es la forma fácil de eliminar competencia, ¿sabes? Sí, Pero si ya no es competencia, está moribundo. Si es que claro, los por eso. 350 millones Por a eso, Magic Leap le dan para 3 patatas fritas allí en pues por Orlando, donde eso están. ya se lo pulen y ya está. Que no lo veo tampoco una estrategia muy buena porque hay mucho fan de Magic Leap, ¿eh? Hay que decirlo. Claro, Hay claro, mucho pero y Y además, mucho cabreado también, ¿eh? Que conste en fan. acta, ¿eh? Para la misma regla de bueno, 3. ¿Tú qué opinas, Ana? Yo es que no tengo ni idea de industria. Yo he nacido y he crecido en la, en la universidad, como quien dice, ¿no? Pero sí que es verdad que Magic League está en horas bajas y la verdad es que no sé cuál será la intención. Difícil de saber. Bueno, pues como es difícil de saber, pongo otra pantalla y esta es para Alejandro, porque es unas Apple no Glass, que no se presentaron Glass. ¿Qué tenemos ahí entonces? ¿Qué pasa? Habla. difícil ya poder decir porque ahora, y estaba leyendo antes justo noticias y ya no sabes de verdad qué van ni cómo van a hacer. O sea, sabes que hay algo, eso seguro. Hay algo de Apple y está trabajando en ello mucha gente, pero yo cada noticia que leo, alguien dice que van a salir en 2021 unas gafas, otra gente que en 2022, los más cercanos dicen que el 2023, también si te vas a otras noticias dicen que en 2022 lo que van a sacar, o sea que en un principio van a sacar unas gafas sin estar conectadas al teléfono, pero aprovechando lo que tú has dicho antes, Andreu, al final te los tenemos en un ordenador súper potente en el bolsillo Es que es un y tema ya dicen, casi ecológico, os lo digo de verdad. Es como el tema sí, no tiene que ver con este salseo, pero vamos a decirlo, ¿no? Apple no va a dar cargadores a partir de ahora con sus teléfonos. Aleluya, yo tengo cajas con 200 cargadores de micro de todas formas, igual que todos. Ya está, que dejen la naturaleza un poquito en paz, ¿no? sí, no, o sea, sí, y es bueno y sobre todo Apple, otras también deberían hacer lo mismo, pero en este caso ellos dicen que sí, que en una primera fase tú te vas a tener unas gafas que van a ser un poco más light y no van a estar conectadas al móvil, pero va a hacer todo la gafa. Después van a sacar unas gafas donde va a estar conectada al móvil para que el móvil le ayude a hacer todo y va a ser pues lo que tú has dicho antes con Magic Leap. A lo mejor será un 5G conectado y puedes hacer maravillas como las que vemos que hace el LiDAR ahora en el iPad. Y que en 2023 iban a sacar un dispositivo único y especial como puede ser un Apple Watch separado del teléfono que hace todo y toda la carga la tiene la gafa. Pero vamos, un poco retomándolo del capítulo 1 y volviendo aquí a entrar ahora al salseo de Apple, tampoco sé muy bien dónde vamos a ir y ahí sí que creo que esto es un debate abierto porque al final podemos estar diciendo muchas cosas de ellos, pero a la siguiente semana habla alguien diciendo, no, lo que han dicho es mentira, pero a la siguiente vuelve a salir alguien diciendo, sí, pero una parte sí que es verdad. Lo que sí que es Y claro así es que estamos. no se va a llamar Apple Glass. Eso lo estoy Sí, diciendo todo el mundo. Nunca eso vas a llamar seguro. un equipo de Apple, se va a llamar como uno de la competencia fallido. Eso es lo que explican. Sí. Tú, Ana, estás en el mundo del software y del análisis y esto del hierro a ti no te interesa. El salseo no te va, ¿no? Lo que sí que sé es que Apple algo habrá porque están contratando muchísima gente para temas de realidad virtual, realidad Nos consta, aumentada. nos consta. Unos Todos los cuantos amigos años que han hecho ahí a aplicar. en SIGGRAPH todos los años montan, se reservan salas de un hotel y están ahí todo el día trayendo gente para contratar muchísima gente. Hiring. Entonces, si el río suena, pues agua lleva, algo habrá. Sí, con Apple esto... Pasa que nos quedaremos con las ganas hasta que digan, pero tenemos una cosa más, ¿no? Y entonces será cuando nos lo expliquen. Bueno, si os parece, como llevamos ya bastante tiempo, vamos a pasar a otra cosa que va de gafas también, pero casi no tiene eso, ¿no? Y es que los señores de Google, que deben tener unos cuantos dineros por ahí aburridos, acaban de comprar esta empresa, ahora se están viendo en pantalla las Nord, que son por otro lado son un caso de uso bonito de los que decíamos, ¿no? Porque son unas gafas que lo único que hacen es que tienen dos pequeñas proyectorcitos y se ve sobreiluminado los datos encima de los cristales. Entonces es unas gafas pues prácticamente sencillas con una patilla un poco más grande y no sé, está bien, o sea, que hagan cosas. Si se gastan, no sé cuánto ha costado, 200 o 300 millones, pues será por algo, ¿no? Deben querer hacer alguna cosa, ¿no? O solo es para copiarse unas gafas. ¿Qué opináis? ¿Qué va a hacer Alejandro? ¿Qué va a hacer Google con esto? Yo pienso que al final la tecnología que estaba intentando hacer Nord, sobre todo el approach era bueno y yo me acuerdo, no sé si fue alguien nuestro del círculo se compró unas gafas igual que estaban graduadas y ya venían con algo de realidad aumentada. Me suena a eso, puede ser.
Y, o sea, el approach que tenían era muy bueno y North en sí ofrecían una buena tecnología. Ahora, ¿qué es lo que pueden meter dentro de Google, o sea, de las Glass? Tampoco te sabría decir porque Si son es muy unas Glass, es que complicado. prácticamente son unas Glass. Ahora están Sí. saliendo otra vez en pantalla y es un diseño pues de unas gafas normales con una patilla un poquito más grande. O sea, si coges unas Glass, no las he sacado aquí, pero están por aquí, las pintas de negro, es casi igual que esto que tenemos en pantalla, ¿no? Algo tendrán de diferente. Es lo que decía Ana hace un momento, que moverse hay movimiento, en el sentido que sea, ¿no? Y para ir acabando, porque llevamos mucho rato, voy a poner en pantalla una imagen, pero esta la tiene que explicar Cintia. Va, Cintia, he puesto en pantalla 3 imágenes de diferentes teléfonos móviles. ¿Quieres explicar algo o todavía no nos vas a comunicar nada al respecto? Tienes el derecho a no hacerlo, ¿eh? Pues igual no, ¿eh? No sé qué decirte. No. Esto es como lo de Pero Alejandro. no, pero, Si no tienes la facultad, no nos metamos en un lío. es- Hablemos solamente de qué pasa con esta empresa, va. sí, bueno, pues Niantic, que es una de las empresas que es de la matriz de Google, nos sorprendió ya con Pokémon Go, también con Harry Potter en realidad aumentada, y ahora anuncian que el Catán va a ser uno del siguiente videojuego que van a hacer en realidad aumentada. Así que yo estoy, bueno, pues como ha dicho antes Andrew, estoy un poco ligada al Niantic. Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá estuviera más ligada a Niantic. La idea es que, bueno, un familiar cercano, ¿no? Acaba de fichar por esta empresa, entonces yo pues tengo que decirlo a los 4 vientos porque estoy súper orgullosa, ¿no? Con el Y juego cuando vi este la concretamente noticia, llevan como un año y pico, creo, haciéndolo. O sea que no es nuevo, lleva mucho tiempo, ¿eh? O sea, está no, costando mucho sacarlo, ¿eh? no, es que reponía la noticia que no hablaban, es decir, no soltaban prenda de que lo estaban desarrollando. Y Bueno, bueno, esas pues va a cosas ser saben. éxito seguro, No, lo va a porque... petar porque las imágenes que se han visto son espectaculares. Sí. Hay Sí, algún sí. vídeo por Yo ahí tengo que lo muchas demuestra. ganas. Soy muy fan Eres del muy fan. Catán. Sí, no, Fantástico. además lo han hecho muy bien los de Niantic porque se fueron al mundo Pokémon porque sabían que había mucho fanbase, se fueron al mundo Harry Potter porque había mucho fanbase y han dicho, vale, vamos al mundo Catán, han pensado cómo hacerlo y Catán tiene mucho fanbase de muchísima gente que juega. Recordar por eso. Llevamos una hora, ¿eh? Aunque no os lo parezca hablando. Una hora de reloj, vamos a acabar ya. Pero recordar por eso que Niantic lo hizo especialmente bien, porque recordar que lo que montaron fue una compañía con Nintendo porque Nintendo tiene muy claro la franquicia de Pokémon y tiene montado la Pokémon Company que Claro. explota todos los derechos a nivel mundial, entonces montaron una joint entre Nintendo y Niantic para hacer el Pokémon Go. Eso fue, bueno, y sigue siendo una gran esto. Bueno, Cintia, ves despidiendo. Bueno, pues simplemente muchísimas gracias a todos los que estáis ahí, sobre todo también a Ana por estar con nosotros compartiendo un montón toda su experiencia. Ya sabéis que este podcast forma parte de una de las iniciativas del GDG Spain y bueno, nos podéis seguir por redes sociales, os dejaremos en la caja de información todos los links interesantes a las noticias, a lo crack que es Ana y nada, nos seguimos por redes. ¿Qué más quieres añadir, Alejandro? ¿Algo más? Lo mismo que la otra vez, si la gente, o sea, si alguien tiene alguna pregunta o quiere que hablemos sobre algún tema que le parezca interesante, que nos lo hagan y nos estudiamos bien y hablamos de ese tema y así sobre todo si es de interés común, oye, mira, o si queréis que venga alguien a hablar al evento, podemos hablar con él y que nos vengan a presentar igual que ha hecho Ana, que ha sido muy interesante, que vengan a presentar lo que hacen y así todos nos enteramos y siempre se aprende. Muy bien, pues yo también daré las gracias a Ana por estar con nosotros este ratito, esta tarde, agradecerle su tiempo y muy interesante todo lo que hacen, por lo que decimos, hace falta contenidos y los contenidos no salen porque sí, una obra tiene que ser muy cuidada por detrás y es una cosa muy estudiada. Y no mucho más, recordar que estamos en las redes, normalmente nos podéis encontrar en gdg_es de GDG Spain y en nuestro blog también, gdg.es. Y no mucho más, nos vemos próximamente. No sé si grabaremos otro en verano y si no, nos vemos en septiembre, pero ya veremos sobre la marcha, no hay problema. ¿No? ¿Algo más, Cin? Nada, muchísimas gracias, Ana. Si quieres añadir algo más por cerrar. No, nada, simplemente pues muchísimas gracias a vosotros. Como ha dicho Cintia, tendréis por ahí mi web de contacto, que es bueno, mi enlace a GitHub y tal. Y bueno, ahí aparte de trabajos, pues está mi correo y pues, si alguien tiene curiosidad, tiene dudas, pues mi correo está abierto a cualquiera que quiera discutir estas cosas o preguntar lo que quiera preguntar. Perfecto. Muy bien, Pues gracias, lo Ana. dejamos aquí. Gracias, saludos, hasta luego, chao. Adiós. 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 Chao.